Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto séptimo del DOCAT. ¿Por qué ha dado Dios al hombre la posibilidad de hacer el mal? Y responde: Dios creó al hombre para amar, pero a nadie se le puede obligar a amar. Las personas deben de ser libres para poder amar de verdad. De la misma manera que hay auténtica libertad, existe también la posibilidad de elegir equivocadamente. Los hombres pueden incluso destruir su propia libertad. Ese es el texto, que, como veis, pues responde a una pregunta que es acuciante, ¿no? ¿Por qué nos ha dado Dios la capacidad de hacer el mal? A ver, Él no podía haberlo hecho de manera que aquí todos fuésemos santos de nacimiento y obligatoriamente. Que todos, Dios no lo puede todo. Si no lo puede todo, si lo puede todo, ¿por qué no nos ha hecho obligatoriamente santos a todos? Vamos a ver, ¿por qué no? A ver, ¿por qué no nos ha hecho pues como ocurre, por ejemplo, con las plantas o con los animales, que responden absolutamente pues a unas leyes que les han sido dadas y no pueden salirse de ellas? Ya, pero es que, obviamente, si eso fuese así, el hombre no tendría la dignidad que tiene. El hombre no podría amar. Es que para poder amar hay que tener libertad. Es que Dios ha querido que entre toda la creación pudiese tener un interlocutor en nosotros, ¿no? Y eso supone el tener libertad. O sea, si Dios quiere que amemos, el amar no puede ser hecho al margen de la libertad. Obligar a alguien a amar, eso no es amor, eso es otra cosa. El hecho de que el hombre esté hecho para el amor, eso conlleva necesariamente que sea libre. Por tanto, amor, vocación al amor y libertad son dos aspectos que están absolutamente unidos, ¿no? Y Dios no podía haber dado la vocación al amor sin la libertad, no. Eso es como decir, Dios no podía haber hecho un círculo cuadrado. No, un círculo cuadrado no puede ser, porque es o cuadrado o es círculo. Otra cosa es que llegue el momento en el cielo en el que utilicemos, ¿no?, la plena libertad para amar y solo para amar y no quepa otra cosa en el cielo. Pero mientras que perfeccionemos, ¿no?, el ejercicio de la libertad, o sea, conlleva sus riesgos y conlleva sus peligros. Luego, no es que Dios no lo pudiese haber hecho o que no lo quisiese haber hecho, sino que es contradictorio en sí mismo. No se puede a alguien darle la vocación al amor sin libertad, porque entonces eso no es amor. Es lo que hacen los perros o lo que hacen los animales, un instinto, pero no es amor, no es amor. Claro, luego viene la pregunta, ¿no? ¿Y por qué, sabiendo que se iban a derivar esos males, sin embargo, a pesar de eso, Dios ha creado al hombre así, digamos, libre? Pues porque yo hago la siguiente interpretación, ¿no? Pues porque Dios, que lo sabía todo, sabía que se iban a derivar más bienes que males del hecho de haber creado al hombre libre y con capacidad de amar, aunque con el riesgo de odiar. Yo creo que Dios, que lo sabe todo, sabía que eran más bienes que males los que se iban a derivar de ello. Y por eso nos creó con libertad para amar. Hay aquí una cita del maestro Eckhart, que es un místico y maestro dominico del siglo XIV, bueno, a caballo de entre el siglo XIII y XIV, que dice lo siguiente, el maestro Eckhart, lo cita aquí, el DOCAT. Dios ha dado al alma la posibilidad de decidir por sí misma, de modo que Él no pueda actuar sobre ella sin su libre voluntad, ni tampoco exigirle nada que ella no quiera. Es impresionante verle a Dios, al Dios Todopoderoso, respetando nuestra libertad.
qué gran responsabilidad tenemos en la libertad. La verdad es que la libertad es lo único que quizás puede decir que es mío. Sí, lo único que es mío es la libertad, ¿no? Ahora, qué gran responsabilidad de utilizarla para el amor. Soy libre, pero ¿para qué? ¿Para qué? Esa es la clave, ¿no? ¿Para qué la libertad? Para amar. Bueno, pues esta es la respuesta a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué ha dado Dios al hombre la posibilidad de hacer el mal? A ver, pues porque eso estaba incluido en la libertad, que era la condición para amar. Para poder amar hay que ser libre, y de ser libre se puede derivar el utilizar mal la libertad. Pero a pesar de eso, Dios se arriesga. ¿Y por qué se arriesga? Porque Dios cree en el amor. Cree en el amor, ¿no? Y la gran dignidad del hombre es poder ser interlocutor del Dios que es amor, y poder responder a ese amor, y poder amarnos entre nosotros, reproduciendo la vocación al amor para la que hemos sido creados. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. El punto octavo del DOCAT pregunta: ¿deja Dios solo al ser humano después de que éste se aleje de él? Y responde: no, el amor de Dios no pasa nunca. Cita de 1 Corintios 13:8. Él va detrás de nosotros, nos busca en nuestros recovecos y escondites, quiere contactar con nosotros, quiere mostrarnos quién es. Así de breves, ¿eh? Nos deja Dios solos, ¿no? Después de que le hemos dado la espalda, de que nos hemos alejado de él, ni a hablar. Nos sigue detrás nuestro y no se da por vencido en ninguna de los modos. Dios no tira la toalla en absoluto después de que nosotros le hayamos dado la espalda, ¿eh? ¿Sabéis cómo existe, no? Pues ese episodio del diluvio, con esa imagen, ¿no? Con esa imagen del Antiguo Testamento se quiere remarcar que si alguno podría pensar que la paciencia de Dios se ha agotado, voy a enviar un diluvio, ya está bien, ya estoy arrepentido de haberos traído al mundo, no sé para qué os traje, ¿no? Voy a mandar un diluvio que acabe con el pecado del mundo. Y sin embargo, ese episodio del diluvio termina con esa imagen del arco iris diciendo: Dios no agotará nunca su paciencia. Dios, que es una imagen lógicamente antropomórfica, porque obviamente Dios no se arrepiente, porque Dios obviamente no se equivoca, pero como también la Biblia utiliza ese lenguaje antropomórfico, inevitablemente, pues claro, dice, ¿no?, ese pasaje: Dios se arrepintió
de haber enviado el diluvio, y entonces hizo una especie de pacto, un pacto de una alianza eterna. Ese arco iris es la imagen de la misericordia de Dios diciendo: yo no me cansaré nunca de ofrecerte la salvación. Si dice el Evangelio, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿7 veces? No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios está siempre. Yo suelo poner la imagen, que es un poco así, bueno, de nuestros días, del GPS, que cuando nos perdemos y nos desviamos del camino que nos indica, tú te sales del camino que te está mandando el GPS y enseguida aparece la vocecita diciendo: recalculando, recalculando. Vuelves y no haces caso tú y te vas por otro sitio y recalculando, y siempre está desde el sitio en el que estás volviendo a calcular qué tendrías que hacer para volver al sitio. Ese es Dios. Esa es la misericordia de Dios, que siempre es recalculando, para entendernos. O sea, está siempre. Dios parte de tu situación actual. Dios no parte de la situación ideal, no. Él, desde donde estás roto, bueno, pues desde ahí recalculando para llevarte. Estás en un momento de recalculando, desde donde estés. Para iluminar este punto del DOCAT, el número 8, trae una cita de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, patrono de los párrocos, que dice lo siguiente, ¿no? Los hay que dicen: he hecho mucho mal, el amor de Dios no podrá perdonarme. Pero esto, dice el cura de Ars, pero esto es una gran mentira, ya que sería poner a la misericordia de Dios unos límites que no tiene. La misericordia de Dios es ilimitada y nada hay que pueda ofender más a nuestro querido Dios que dudar de su misericordia. En el fondo, ¿cuáles son las grandes, digamos, deformaciones que existen hoy en día sobre la misericordia de Dios? Yo diría que hay tres grandes deformaciones de lo que pensamos o creemos sobre la misericordia. Una primera deformación que es muy típica en nuestros días, es contaminar el concepto de misericordia de relativismo. Es decir, tranquilos, que no pasa nada, que Dios es misericordioso, ¿no? O sea, como si invocar la misericordia fuese un sinónimo de negar la existencia del pecado, o cuando menos negar el drama del pecado. Tranquilos, que no pasa nada, ¿no? Se confunde la imagen del Dios Padre con la del Dios manipulable, y eso obviamente es una deformación. Otra deformación también de nuestros días bastante típica es reducir el concepto de misericordia a puro emotivismo. Pobrecillo, ¿no? Qué lástima me da. Ay, qué pobrecillo, ¿no? Pues tengo misericordia de él, que es como si la misericordia fuese pena. No, la misericordia no solo es pena, es la capacidad de regenerar a una persona a una vida nueva. O sea, no es solo sentir pena, es regenerarle. Y el tercer concepto, también un poco, digamos, también deformado, es un poco el que especialmente aquí refiere, ¿no?, este punto octavo del DOCAT. La tercera deformación es, pues, la de quien dice: sí, Dios es misericordioso. O sea, la teoría la tiene clara. Si Dios es misericordioso, Dios no se cansa nunca de perdonar, pero son cosas bonitas que decimos un poco en teoría, para los demás, pero que para con uno mismo, como dice, sí, Dios es así de misericordioso, pero conmigo yo ya he llegado tarde. Porque, o sea, tengo confianza en que Dios era creador de cielos y tierra, y sí, pero para con los demás, ¿no? Como que conmigo ya he llegado tarde. Me acuerdo perfectamente de hace años ya esto, Era yo sacerdote, hay una parroquia en Zumárraga, y me acuerdo que estaba con un grupo de padres jóvenes, ¿no? Hablándoles de sus hijos, que estábamos en el campamento intentando educarles, pues en el tema de la castidad, en el tema de cómo vivir la pureza, pam, ¿no? Y yo intentando explicarles a los padres lo que estábamos intentando transmitir a sus hijos, ¿no?
y diciéndoles que también ellos lo tenían que vivir, ¿no? Y entonces va y me dice una madre: José Ignacio, mira, lo que estás explicando es precioso, es maravilloso, ¿eh? Tú intenta transmitirlo a nuestros hijos, pero con nosotros ya has llegado tarde, ¿eh? Has llegado tarde, me decía la madre, ¿no? Y le decía: no me sirve lo que me estás diciendo, le decía yo, porque eso de que yo creo en un mensaje, pero no tengo esperanza en que sea para mí. Eso es no creer en la misericordia de Dios, ¿sabes? Es como decir no creo. A mí no me vale decir creo en teoría, pero para mí ya no me vale. No, mira, si me dices eso es que no crees. O sea, es que la misericordia de Dios es para ti. Lo hizo para ti el primero, ¿eh? Luego, cuando decimos que Dios es misericordioso, no lo estamos diciendo en teoría, te lo digo a ti, ¿eh? O sea, y que la historia de tu vida, tus fracasos, no quiebren tu confianza en la misericordia de Dios, ¿eh? No la quiebren en absoluto. Estos son los principales, digamos, los principales riesgos de formaciones del concepto de misericordia, y por eso es tan importante volver a remarcar: Dios, después de que nosotros le hemos dado la espalda, ¿qué es lo que hace Dios si tú le das la espalda? Pues yo te diría que sale corriendo, da la vuelta para que tú, como le has dado la espalda, que te vuelvas a encontrar de frente con él. Eso es lo que hace Dios. No tira la toalla, y esta batalla, la batalla, está totalmente empeñado en no regresar hasta haber encontrado la oveja perdida, cargarla sobre sus hombros y retornar a casa. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.